¿Listo? No sé si ya me pueden ver y escuchar. Todavía no podemos ver la presentación. A mí me parece que ya está. Me parece que debe de abrirla primero y después al compartir pantalla seleccionar la presentación, porque ahorita vemos la pantalla anterior. Un momento, porque sí, mira, a mí ya me aparece que ya está compartida, pero no me permiten, no sé si igual se las puede enviar. Sí, mándesela a Naomi y ahorita la ayudamos. Se la manda por correo o por mensajería, la presentación, y ahorita la abrimos y inmediatamente la ponemos en pantalla y la vamos Sí, moviendo. una disculpa, porque sí, mira, le estoy dando compartir y no me permite. Sí, a ver si ahorita que salió, bióloga, usted puede abrir dentro de su equipo su presentación. O sea, ¿ya tiene abierto el archivo? Sí, ya está. Ok, a ver, intentemos nuevamente en compartir pantalla, a ver si ya aparece la imagen, porque nos estaba saliendo la imagen de los archivos, pero no la imagen de la presentación en sí. Sí, porque mira, ya está abierta. Ok, ahora intentemos nuevamente compartir pantalla, por favor. Listo. Ah, jale, ya salió, miren, ya está todo. Ya estamos. Eso es todo, muy bien. Listos. Bueno, buenos días, empezamos ahora sí. El tema sería entomología forense. Me presento, bueno, ya me habían conocido, yo soy la bióloga Erika García Mosqueda. Cualquier duda, estamos para atenderlos igual, si quieren interrumpir, si tienen alguna duda durante la presentación. Antes que nada, quisiera empezar con esta frase que para mí, pues es algo como que nos da paso a lo que es la entomología forense. Todos los sepultureros saben que la tierra posee conocimiento. Con ella juegan los niños, pero ella también, cansada de los hombres, juega con sus restos. En su interior alberga umbrales hacia el paraíso. En el estómago de los gusanos reside el primer peldaño al cielo. Esta es una frase de Omar Heber, que es un fotógrafo que se dedica pues prácticamente también como al mundo forense. Entonces yo lo que les quería compartir es que a final de cuentas, pues alguien tiene que hacer la tarea que a muchos no nos gusta, ¿no? Que es trabajar con los insectos, porque a muchos nos parecen repugnantes, pero realmente son muy interesantes y nos llevan a un gran paso en lo que es la investigación forense. Bueno, antes que nada empecemos, ¿qué es un insecto? Un insecto es todo aquel animal invertebrado, es decir, el cual no posee esqueleto, pero sí tiene un exoesqueleto formado por quitina principalmente. Igual pertenece al filo de los artrópodos. Los artrópodos incluyen lo que son crustáceos, los que conocemos comúnmente como camarones, cangrejos, que es lo que ustedes con lo podrían asimilar. Asimismo, estos artrópodos también incluyen miriápodos y arácnidos. En la actualidad existen más de 1 millón de especies diferentes de insectos, los cuales forman un 80% de lo que sería el reino animal en lo que se encuentra en el planeta. Igualmente, más del 80% de los animales que existen en este mundo pertenecen a los insectos. Entre los que tenemos en nuestro tema de interés serían dípteros, conocidos como las moscas y mosquitos, y así también los coleópteros, los cuales son conocidos como escarabajos. Más adelante iremos viendo cuáles son los de nuestro interés. Pero, ¿qué es la entomología?
La entomología es la rama de la biología encargada del estudio de estos insectos. Como antecedentes de la entomología forense, prácticamente nos vamos a remontar lo que es al siglo XIII, en el cual en un manual chino de la medicina legal se refería a un homicidio que apareció de un labrador degollado por un oso. En este caso, lo que fue el ministro chino mandó llamar a todos los que estaban en ese plantío de arroz y les dijo que pusieran su hoz sobre el suelo. Aunque estuviera limpio, quedaron rastros de lo que fue pues, la sangre con la que habían degollado al labrador. 5 días después, aparecieron moscas y larvas. Es como ellos se dieron cuenta que la persona que había puesto su hoz y que tenía las larvas era la persona que prácticamente había cometido el homicidio. Así es como se dieron cuenta que esta persona lo había hecho. Y ya posteriormente, él declaró pues, que él había sido el culpable. Este es el antecedente que tenemos como el primer inicio de lo que es la entomología forense o como estudio. Posteriormente, Francisco Redi demostró que las larvas procedían de insectos que depositaban sus huevos en el cadáver, y él mismo concluía que estos huevos eran depositados por distintas especies de insectos. Esto pues prácticamente también nos da inicio a lo que es la sucesión entomológica. La sucesión entomológica prácticamente es la llegada de diversos insectos al cuerpo, pero estos van a ir llegando de acuerdo a las etapas de descomposición del cadáver, las mismas que ya se llevan en el proceso. Al mismo tiempo, él también se dio cuenta que las larvas no solamente llegaban, después se convertían en pupas y ahí era de donde emergían los insectos adultos que posteriormente volvían a ovopositar. En el siglo XIX, también Bergeret hizo la primera determinación del tiempo de muerte en un cadáver, esto basándose en el desarrollo de las larvas y pupas que contenían, siendo esto uno de los primeros casos de la evidencia entomológica admitida en un tribunal de justicia. Igual, aquí prácticamente Bergeret es una de las personas que inició con lo que sería el intervalo postmortem. Más adelante, Pierre Merny, en una publicación titulada La fauna de los cadáveres aplicada en la entomología forense y en la medicina legal, refirió cómo estimar el intervalo postmortem a través de la sucesión de todos los artrópodos encontrados en un cadáver en descomposición. Cabe mencionar que cada uno de los artrópodos tiene un ciclo y no todos van a llegar al mismo tiempo, sino van a llegar a las diferentes etapas. Empecemos, ¿qué es la fauna sarcosáprofaga? Una fauna sarcosáprofaga es prácticamente todos aquellos insectos que se alimentan y tienen hábitos de comer materia en descomposición, ya sea de cadáveres o animales muertos, así como de material orgánico y de excrementos. Entre los más importantes para el estudio de la entomología forense, nosotros vamos a tener a los dípteros. Los dípteros, principalmente los que más vamos a hacer uso, son lo que serían las moscas, o conocidos, en este caso, como son las califórides, que es la familia más común, y tenemos más de 1000 especies distintas las cuales nos pueden servir para el estudio entomológico. En este caso, y en los estudios mexicanos, se tiene el registro de las especies, lo que es la califora y lo que es la fenicia. La califora prácticamente es la mosca azul y la mosca verde sería fenicia. Fenicia sericata para ser exactos. Al mismo tiempo también tenemos otro grupo de moscas que son las sarcofágides. Las moscas sarcofágides son moscas que se distinguen de un mayor tamaño a comparación de las moscas que comúnmente conocemos como las metalizadas o las moscas panteoneras, como comúnmente se les dice. Pero estas lo que tienen como de específico es que estas moscas se encuentran en espacios húmedos. En espacios húmedos porque son de las pocas familias de moscas que a pesar de que esté lloviendo o estén en un clima húmedo, no se les afecta y pueden estar sin ningún problema. Igual las múcides es las moscas típicas que todos conocemos como la mosca de hogar o la mosca de casa. En referente a los coleópteros, tenemos a la familia Dermestidae, la familia Cleridae y la familia Staphylinidae. Estos coleópteros, ellos van a llegar prácticamente ya cuando el cuerpo está en restos óseos o cuando ya tiene un tiempo de, pues prácticamente que el cuerpo ya tiene mucho tiempo pues en el lugar del hecho.
Igual algo que nos sirve de los dermestides en el uso forense es que ellos se utilizan para limpiar lo que son osamentas. Muchas veces en los estudios antropológicos se necesita el estudio de que estén las osamentas limpias, sin ningún tejido. Entonces se han hecho el uso de estos animalitos para poder limpiar las osamentas. Esto debido a sus, bueno, que ellos tienen como los hábitos de comer todo lo que es la materia orgánica y todo el tejido en descomposición. Entonces es para lo que se les ha utilizado. Una vez que ya sabemos qué es lo que es la entomología, nos vamos a centrar en lo que es la entomología forense. La entomología forense prácticamente se basa en 3 áreas: lo que es la entomología urbana, la plaga de alimentos almacenados y lo que es la entomología médico-legal. En la entomología urbana prácticamente ellos se dedican a todas las plagas que están en el ambiente, lo que son los arácnidos, lo que son cucarachas, cómo es que estos influyen en lo que es para el ser humano. En lo referente a la plaga de alimentos almacenados, esto se refiere igual justamente cuando se tienen todos los alimentos, como bien lo dice su nombre, aunque suene como repetitivo, qué plagas nos pueden afectar a los cultivos, nos pueden afectar y ahí entrar como legalmente. Y finalmente tenemos la médico legal, que es en la que nosotros nos vamos a estar enfocando. Prácticamente la médico legal es toda aquella que nos va a ayudar a resolver cualquier caso de importancia. Una vez que nosotros sentamos a lo que es la entomología médico-legal, vamos a tener diversas áreas que actualmente se está llevando. Anteriormente se decía que la entomología solo servía para la determinación del intervalo post-mortem. Posteriormente se fue dando el hecho de que ellos nos indicaban la ubicación y el rastreo del lugar de los hechos, de dónde había podido ser cometido el crimen. Luego se siguió con lo que sería la identificación por ADN, y posteriormente y actualmente pues ya se tienen con estudios que es la entomotoxicología, la cual nos va a ayudar pues prácticamente a descubrir qué drogas se encuentran en el cadáver debido con el apoyo de los insectos. Igual vamos a ir viendo cada una de las áreas en las que se va llevando la investigación por medio de insectos. Bueno, referente a lo que es la ubicación y el rastreo del lugar de los hechos, los insectos nos pueden ayudar a saber dónde estaba la persona. Si ha estado en un interior, si ha estado en una zona exterior. Asimismo, en qué zona geográfica concreta se pudo haber encontrado esta persona. Ya que varias zonas distintas, el cadáver, tener en varios insectos también nos puede indicar que el cadáver ha sido demovido del lugar. ¿Cómo vamos a explicarlo esto? ¿Cómo quiero que más o menos lo entiendan? Una especie endémica es aquel insecto que solamente está en una sola región y que los estudios nos indican que no los vamos a encontrar en otra área. Tenemos que el caso de una investigación de un cadáver que fue encontrado en lo que fue en una zona, como en una laguna del Estado de México. Ahí posteriormente en esa laguna del Estado de México se daban cuenta que en el tipo de lesiones que tenía la persona había larvas, las cuales eran endémicas de ese lugar. Pero después el cuerpo fue movido, fue llevado a otro lugar para esconderlo, y ahí nos dimos cuenta que ya no solamente contenía cierta fauna, entomofauna, sino que tenía una mezcla de varias. Entonces ahí es como se puede comprobar con la ayuda de los insectos que una persona es movida de un lugar a otro. Igual, cada uno de los insectos pues determina, en el ejemplo de que la persona esté vestida, también va a ser determinante para saber si la persona estuvo en una zona adentro, porque en una parte interior, pues prácticamente lo único que tendríamos sería dípteros. Sin embargo, si lo tenemos en una zona exterior, en un campo abierto, el cadáver podríamos decir que va a tener arácnidos, que va a tener otra especie de fauna, con la cual vamos a poder determinar en qué parte se encontró. Referente a la determinación del intervalo post-mortem, pues hay que entender qué es el intervalo post-mortem. El intervalo post-mortem, que es prácticamente el centro del estudio entomológico, se refiere al tiempo transcurrido desde la muerte hasta que se encuentre el cadáver.
Este va a estar determinado por cambios físicos y químicos propios del cadáver. Con esto me refiero a todos los fenómenos cadavéricos que el cadáver va a sufrir durante todo el proceso de putrefacción o hasta que sea encontrado en el lugar de los hechos. ¿Esto qué es lo que nos va a determinar? También mismo el desarrollo embrionario de cada uno de los insectos. Como les comentaba, los insectos son los primeros organismos en llegar a una escena del crimen. Ellos, debido a su nivel sensorial que tienen, ellos pueden prácticamente, pues no se podría decir que predecir la muerte, pero sí son los primeros que, debido a su anatomía, pueden llegar a donde está todo lo que es la materia orgánica antes que nosotros lo podamos percibir. Es por eso que ellos son los primeros en llegar al cuerpo. Posteriormente van a llegar en forma de adultos para depositar sus larvas, luego las pupas y así adultos, los cuales tienen que ser identificados, porque dependiendo del estadio en el que se encuentren estos insectos, nosotros vamos a poder determinar cuándo es el tiempo que tenemos de muerte, porque cada uno de estos insectos tiene un ciclo embrionario, un ciclo de desarrollo en el cual nosotros nos basamos para poder saber el tiempo en el que están ellos, es el mismo tiempo en el que nosotros vamos a determinar qué es el intervalo de muerte. Cabe destacar que también existen elementos ambientales, como es la humedad, como es la temperatura, así como el mismo tipo de suelo, los cuales van a influir en lo que es el desarrollo de estas larvitas. Igual mismo la misma fauna cadavérica, porque va a haber, por ejemplo, los coleópteros se van a alimentar de larvas de dípteros. Entonces, ellos mismos también, si encontramos en una zona donde podemos tener coleópteros y podemos tener dípteros, así como arácnidos, pues va a ser una mezcla que ellos también, ahí es donde tenemos que determinar cuáles serían los que llegaron primero, porque ellos mismos también pueden influir para un intervalo post-mortem y para el rango que vamos a tener. Asimismo, también, como les comentaba, la vestimenta. Una persona que está vestida prácticamente pues no va a tener mucha entomofauna, solamente en lo que serían en los orificios. Y bueno, también en esto, referente a la vestimenta, hay estudios que nos indican que prácticamente cuando una persona está vestida, lo único que vamos a encontrar serían dípteros y en los orificios naturales. Asimismo, como también en la ubicación, dependiendo, como les comentaba, el lugar donde los encontremos, va a ser influyente para poder determinar este intervalo. Entonces, prácticamente la especie que nosotros encontremos debido a todo el análisis que se haga, más el desarrollo que esté presente, va a ser igual a la ovoposición, al día de que prácticamente los adultos pusieron los huevecillos. Y esta ovoposición va a ser igual a nuestro intervalo postmortem y así es como lo sacaremos. Ya existen tablas prácticamente y estudios entomológicos, los cuales nos dicen realmente, dependiendo la especie y su desarrollo, cuál es el intervalo o la hora en la que aproximadamente se tendría que el cadáver o la persona falleció. Actualmente tenemos también estudios de entomotoxicología. La entomotoxicología prácticamente es todo el análisis toxicológico de drogas, pero esto con el apoyo de larvas. Una vez que nosotros encontramos lo que serían larvas en un cuerpo, nosotros podríamos determinar, en el caso de que no tuviéramos o que la muestra de tejido estuviera comprometida, hacer uso de estas para poder tener una muestra fiable y alterna para estos análisis toxicológicos. Ya existen estudios que prácticamente nos han demostrado que estas larvas son viables para poder sacar algún tipo de droga, como son cocaína, igual en el caso de cannabis, se han hecho estudios y que sí pueden salir en lo que es un estudio químico para el análisis de drogas. Esta presencia de drogas y toxinas en los tejidos en descomposición prácticamente se puede ver afectada en la velocidad y en los patrones de desarrollo de las larvas. Es como nosotros nos damos cuenta. Una persona que ha hecho uso de sustancias ilícitas, por así llamarlo, al momento de que las larvas están en el cuerpo, van a tener un desarrollo menor. Las larvitas ya no van a estar creciendo de la manera en que se estarían. Si tenemos unos dípteros o unas moscas que crecen o tienen un desarrollo en época de calor de 7 días, cuando una persona tiene un uso de sustancias
ilícitas puede tardar hasta 15 días en poder desarrollarse. Así los parámetros y todo lo que sería el proceso de descomposición nos indiquen lo contrario, que ya tiene un intervalo de post-mortem mayor. Estas sustancias también se guardan en el tejido adiposo, como en la quitina, que es lo que lo cubre, que prácticamente la quitina era la capita que cubre todos los insectos. Y esto pues es lo que altera las estimaciones del intervalo post-mortem. Se siguen haciendo estudios prácticamente para demostrar que otras drogas son perceptibles en lo que serían en las larvas de insectos. Y pues en la actualidad, con todo el avance de lo que son las técnicas moleculares, las larvas prácticamente han servido para la identificación forense. Pues, ¿qué es la identificación forense? Pues todas aquellas técnicas que nosotros hacemos uso para lograr darle nombre a una persona. En este caso, pues tenemos el uso de las larvas, es de lo que principalmente me quiero centrar en el estudio, que es como lo que ahorita está teniendo pues más auge en lo que es la entomología forense aquí en México. Pues tradicionalmente la identificación humana se valía de numerosas herramientas forenses. Esto para lograr pues su cometido, y entre cuales tenemos los documentos o señas personales, que era todo el registro antemortem de la persona o que los familiares podrían dar, como las características individualizantes de cada uno de ellos, un perfil biológico aproximado de estatura, de la ropa que vestía, de cómo eran sus señas particulares. Esto es lo que al principio todo se daba para la identificación. Posteriormente también fuimos incluyendo lo que es la antropología forense, que fue el estudio de todos los restos óseos, para ver cuáles son los traumas alrededor de la muerte, antemortem, cómo es que pudimos llevar, pero esto se centra principalmente a la antropología, igual a la odontología forense, que nos muestra las características individualizantes que podíamos tener en los dientes, si teníamos una separación, si teníamos un puente. Y también nos hacemos uso de lo que es la dactiloscopía, que es prácticamente pues, el análisis de las huellas digitales. Entonces, pues prácticamente estos eran las técnicas o las herramientas que nosotros usamos y que prácticamente en la actualidad pues también nos sirven junto con la entomología para dar una identificación más certera. Y pues, ¿cuál es el objetivo principal? Les quiero presentar un caso y que a final de cuentas se sigue llevando a cabo en algunas procuradurías, y en el que, como les comentaban al principio, hace años fue la tesis y ahorita pues nos damos cuenta que prácticamente ya se sigue llevando a cabo como una herramienta más para lograr una identificación en el caso cuando tenemos pues entomofauna en los cadáveres. Y el principal era el obtener el material genético humano a partir del contenido de larvas de dípteros alimentadas en cadáveres humanos. Actualmente, pues ya como les comento, en algunas procuradurías se lleva a cabo esta técnica. ¿Cuáles son los objetivos particulares de estos trabajos? Determinar la taxonomía de los organismos colectados. Esto prácticamente es identificar cada uno de los insectos y de las larvas que nosotros vamos colectando durante el cuerpo. Y esto con el fin, que como les comentaba, es para saber cuál es su ciclo de vida. Una vez nosotros sabiendo cuál es el ciclo de vida de cada uno de estos insectos, vamos a poder determinar pues cuál es el intervalo aproximado, porque pues también de lo que les digo, influyen muchos, el ambiente influye, hay otros factores que influyen, pero para saber cuál es el tiempo de muerte. Igual, pues el objetivo particular es comparar todo el material genético que obtenemos de estas larvitas con referencia a lo que es el cadáver humano. Igual podemos comparar el contenido de las larvas, en qué estadio sería mejor para nosotros poder obtener un perfil genético. Un perfil genético, como sabemos prácticamente, en la actualidad es una de las herramientas más eficaces para saber y dar una identidad a una persona. Asimismo, hay que comparar las técnicas de preservación para ver cuál nos permite seguir recuperando mayor ADN humano. Mientras mayor cantidad de ADN nosotros tengamos por medio de las larvas, mayor o más eficaz va a ser el resultado y la certeza para dar una identificación. ¿Cómo es este proceso que se lleva a cabo? Una vez que nosotros tenemos un cuerpo
se va a ir a recolectar lo que son todas las larvas, pero de orificios naturales. Nosotros tenemos que ser muy certeros de dónde es donde estamos recolectando estas larvas. No podemos agarrar larvas que se encuentren fuera del cuerpo o que no pertenezcan a un orificio natural, porque así nosotros no podríamos saber si realmente, en el caso que tuviéramos varios cuerpos, no podríamos distinguir y tendríamos una mezcla. Entonces es muy importante sacar lo que serían las larvas de orificios naturales, como es la boca, ano, ojos o lo que serían fosas nasales. Una vez que nosotros estamos recolectando las larvas, prácticamente se van a llevar a lo que es el laboratorio de entomología. En el laboratorio de entomología vamos a tener un microscopio con el cual vamos a poder observar las distintas partes de los insectos y poder identificarlos. ¿Cómo es que vamos a lograr esa identificación? Por medio de sus alas, por medio de sus características que tienen en las patitas, en los ojos, en las antenas. Ya existen claves de identificación entomológica, las cuales son las que nos guían para saber cuál es la especie de cada una de ellas. Una vez que ya fueron llevadas a lo que sería el laboratorio de entomología, se toman muestras también para guardarlas a lo que sería la parte genética. En la parte genética prácticamente nada más sería preservarlas, ya sea en alcohol a menos 40 grados y guardarlas. Una vez que las tenemos así, podrán ser uso para el análisis que posteriormente les voy a ir explicando. En este caso tenemos el ejemplo de algunos de los cuerpos que fueron identificados por medio de lo que fue de las larvas de dípteros. Aquí posteriormente son de dípteros, igual se contaban con larvas de algunos coleópteros, es a lo que me refiero, puede haber mezcla dependiendo del lugar donde se encuentre el cuerpo. Igual es muy común que vamos a encontrar larvas donde hay mayor número de laceración, donde pudo haber una laceración antemortem, una herida, que es donde principalmente vamos a encontrar el mayor número de larvas. Como les comentaba, una vez que hemos recolectado este tipo de larvas con guantes, también porque es muy necesario pues llevar guantes, aunque cabe destacar que la ventaja que tenemos con el uso de insectos es que actualmente todos los equipos que utilizamos para el análisis forense está prácticamente diseñado para hacer muestras humanas. Entonces la ventaja que nosotros tenemos de tener estos insectos es que podemos tener un menor número de lo que serían mezclas entre humanos y animales. Con esto a lo que me refiero es que ellos, como les comentaba, al tener una quitina o tener una capa que los protege, que es como un exoesqueleto para ellos, ellos guardan todo el material genético humano por dentro. Por fuera es muy difícil que nosotros podamos tener lo que sería una contaminación. En este ejemplo, pues esta sería la Califora vicina. Prácticamente esto es una larva de lo que sería una mosca azul que ustedes comúnmente conocen o como una mosca panteonera. Igual en el microscopio se ven las estructuras que nosotros utilizamos para poder darle, que somos pues la identificación a cada una de las especies y dependiendo, como les comentaba de nuevo, cada una de esas especies pues nos va a determinar el tiempo post-muerte. En estas estructuras podemos ver en la figura 1 y 2 lo que son los espiráculos. Estos espiráculos prácticamente son los que le sirven a la mosca para poder respirar. Igual tenemos todas las papilas y todas las estructuras que a ella le sirven para poder pues identificarlas. Esto prácticamente nada más es como para que chequen cuáles son las estructuras y cómo sería una larva en el caso de las que son las primeras en habitar los cadáveres. Igual esta es la muestra de lo que sería la Phoenicia sericata. En este caso yo quiero resaltar que en la figura 4, la mandíbula, ahí tenemos lo que es la región bucal de lo que es la larva. Esa región prácticamente, aunque son muy diminutas estos animalitos o estas larvas, ya tienen la función de poder alimentarse de una manera pues voraz prácticamente. Entonces, por eso es que resalto en la figura 4 como que esa parte es lo que le da a las larvas el poder llegar a los cuerpos.
o sea, una vez que ellas ya están y que son ovopositadas por los adultos, ellas tienen una región sensorial que ya prácticamente les ayuda a ir determinando y a ser de las primeras en llegar a los cadáveres. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. Yo sí, bueno, mi nombre es Tlali Huerta de Veracruz. Respecto a la presencia de las larvas que crecen a destiempo por el uso de drogas, ¿la persona tiene que estar o haber consumido estas drogas antes de fallecer o por el uso cotidiano de estas? En ambos casos, en el caso de cuando una persona fallece y que hace uso continuo de drogas, prácticamente nuestro organismo ya va a tener una cierta presencia. Entonces, ellas automáticamente también, si una persona hace uso, o sea, cotidiano de drogas, se va a ver presente en lo que es el desarrollo de las larvas. Te digo, podemos tener un cuerpo que a lo mejor tiene cierto tiempo de descomposición, pero nosotros cuando lo encontremos no nos va a dar va a haber una diferencia entre lo que sería el desarrollo de las larvas. Igual si una persona a lo mejor acaba de consumir, pero no es mucho, no lo hace de manera no habitual, por así decirlo, esporádicamente, a lo mejor no se va a ver tan afectado el desarrollo, pero sí se puede ver en 1 o 2 días de retraso de lo que sería, o sea, ya está como muy marcado el ciclo de vida de estos animalitos. O sea, hay muchos estudios que ya nos indican que en cierto tiempo tienen que estar de cierto tamaño, dependiendo las condiciones, porque de hecho también se hacen estudios en diferentes condiciones. Entonces ahí sí se va a poder ver que a lo mejor ya no tiene milímetros menos, o que tantos espiráculos de las que les enseñaba ahorita no se han desarrollado como en el tiempo que se tenían que desarrollar. Entonces sí se ve afectado, y es por eso que ya ahorita en los estudios se toman esas muestras y se hacen las comparaciones. Si realmente a lo mejor pueden tomar de tejido, de sangre, en los estudios químicos, pero nosotros pues también lo llevamos a cabo para comparar y ver qué tanto nos podría dar en concentración de estas drogas. No sé si me explico. Sí, muchísimas gracias. Sí, de nada. Igual alguien más para seguir. No, muchas gracias, se lo agradezco, muy interesante. Sí, gracias. Bueno, una vez que nosotros, como les comentaba, colectamos estas larvas, prácticamente nosotros ahorita en los estudios, porque apenas nos vamos actualizando y la entomología va retomando cada vez más fuerza, porque honestamente era una ciencia que se tenía un poco en el olvido, pero actualmente con todas las técnicas moleculares que hay, pues es muy fácil llegar, pues nos pueden servir para no dejarla de un lado, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, prácticamente nosotros estamos de la mano con lo que es la genética forense, porque con ellas es con los que estamos sacando los perfiles genéticos para poder saber realmente si las larvas nos están dando un perfil genético, pero de la persona y no de las larvas. Esto, pues como yo les comentaba, los equipos saben diferenciar prácticamente solamente lo que es el perfil o lo que es lo humano, todo el material genético, pero humano. En este sentido, hubo un estudio en el que tomamos diversos cadáveres en distintas etapas de descomposición, los cuales se les dieron esos números que nosotros aquí tenemos. Se recuperaron cierto número de larvas, como les comentaba, y en diferente estadio. Prácticamente en los estudios que yo he estado, las larvas en tercer estadio, que es prácticamente un paso antes de que ellas se hagan pupa, o cuando están un poquito más gorditas, se puede apreciar lo que es el contenido gástrico. Esta parte amarilla que aquí se logra ver sería lo que es pues prácticamente su estomaguito, que es donde ellas guardan todo. La ventaja que nosotros también tenemos con las larvas es que las larvas no digieren de una manera como nosotros. Ellas prácticamente todo lo que tragan al principio, prácticamente así lo llevan a su estómago y no lo destruyen. Es por eso que ellas nos son muy importantes para este análisis genético. Todo lo que ellos guardan al principio y todo lo que comen, prácticamente así
es como si se lo comieran, por así decirlo, fresco, y el material genético que vamos a encontrar en sus estómagos es como si fuera una toma de muestra fresca, porque ellas prácticamente pues no digieren como nosotros y no lo echan a perder. Estos cadáveres que nosotros estuvimos trabajando, sacamos lo que fue el contenido gástrico. Esto por medio de una disección se fueron sacando todos los estómagos y se fueron de las larvas y se fueron pesando. En cada una, como podemos ver, no todas, como fueron tomadas en diferentes estadios y en diferentes cuerpos con distintas condiciones, pues podemos ver prácticamente que el peso de contenido pues varía bastante, desde 1160 miligramos hasta 1.190. Y de estos pesos gástricos nos dimos cuenta cuál es el ADN recuperado llevado ya en un análisis. En este caso, pues las que estaban más llenitas prácticamente nos daban mayor número de ADN, pero cabe de mencionar que algunas que no tenían tanto nos dieron una mayor concentración. Ahorita les voy a ir explicando más o menos para que no se confundan o para qué nos sirve el ADN recuperado. Teniendo mayor cantidad de nanogramos recuperados, nosotros vamos a tener mayor certeza para hacer un perfil genético, el cual nos va a ayudar para poder tener la identificación. Igual, tiene que ver mucho, volvemos a lo mismo, que es muy distinto, o sea, no siempre vamos a tener, es muy variante el resultado que podamos tener de las larvas. En este caso usamos 30 larvas y recuperamos solamente 3.5 nanogramos de ADN. Pero en este caso teníamos 5 larvas y sin embargo recuperamos 9 nanogramos. Entonces tenemos una mayor cantidad dependiendo, no siempre va a ser, o sea, como un referente de decir, estas larvas están más grandes, me pueden servir, estas larvas están más chiquitas, no. Por eso es muy importante y va a influir también mucho de qué parte las estemos tomando. Principalmente si son de las zonas donde hubo laceraciones, es casi probable o no va a haber duda de que tenemos lo que sería una gran cantidad de ADN, las cuales nos va a servir para los estudios genéticos. Igual el peso promedio de la larva nos va a ayudar bastante y pues es donde vamos a tener la cantidad, como les comentaba. Una vez que nosotros estuvimos recolectando todo este número de muestras, pues fuimos llevando igual, pues seguir trabajando con más cadáveres. Esto para poder lograr una identificación y que quedara como un registro como una investigación y que realmente les pudiera aportar a las demás gentes realmente cómo se podrían utilizar las larvas en los casos de identificación. Entonces igual prácticamente aquí fueron otros cuerpos que se fueron trabajando con diferente número de larvas, igual fue el mismo procedimiento, fueron llevadas a análisis genéticos y recuperando toda la cantidad de ADN, pero cabe destacar ADN humano. Una vez que nosotros terminamos lo que fue todo el registro y todo lo que es el análisis genético, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, seguimos. Una vez que fueron llevadas y analizadas genéticamente, se obtuvieron los perfiles genéticos. En esta obtención de perfiles genéticos se tomaron muestras de referencia de los mismos cuerpos que se estuvieron trabajando. Estas muestras de referencia, pues prácticamente es para comparar y demostrar que de las larvas genéticas, de las larvas, de los cadáveres alimentadas en cadáveres, también se pudieron sacar perfiles genéticos de la persona acaecida. Esto es con el fin de comparar y ver que realmente el uso de la entomología nos puede dar lo que es un perfil genético con la misma calidad de lo que sería una muestra normal de ADN que se puede sacar con tejido, lo que sería actualmente pues con restos óseos, igual. Entonces en la primera parte tenemos un perfil genético que fue de una muestra de referencia, la cual fue sacada igual pues de un resto óseo, se hizo el perfil genético, como podemos ver cada una de las secciones hay numeritos. Estos numeritos son los que nos indican o son las regiones que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Entonces, existen diferentes regiones
en las cuales nosotros vamos a tener 2 numeritos conocidos como alelos, y este número de alelos pues son únicos en cada uno de nosotros. En el ejemplo de este, tenemos XY que nos indica que era un masculino con un alelo 15, 14, 17, 11, 17. En otra región tenemos 9 y en otra región tenemos 12. Cuando nosotros trabajamos a las larvas en segundo estadio, prácticamente lo que nos indica también este perfil genético en esta parte amarilla, pues es de que no tenemos gran cantidad de ADN para poder seguir sacando lo que serían los alelos o lo que son estos numeritos. Y pues rojo prácticamente nos indica que no obtuvimos nada. Entonces, estas larvas que se encontraban en segundo estadio nos dio lo que sí es un masculino, nos da un alelo que sí es 15, que es compatible con lo que es nuestra muestra de referencia del cuerpo, nos da 14, 17 en menores cantidades, el 17, pero aquí ya podemos ver que hay una pérdida. Aquí ya no pudimos obtener lo que fue un perfil completo, y también pues en esta región nada más obtuvimos en muy pequeña cantidad lo que fue el número. Pero una vez que nosotros vimos las larvas que estaban en tercer estadio, esto es decir, que tenían mucho más tiempo en el cadáver y que fueron las primeras en llegar por el proceso que tenían de desarrollo, nos pudimos percatar y nos dan alta cantidad, pues lo que es el sexo, nos dio la misma idea que sería el 15, la región 14, 17 la marca perfectamente, en 11, 17, en 9 y el 12. Entonces prácticamente lo que esto nos indica es que las larvas en tercer estadio son perfectamente, o sea, una herramienta que nos puede servir para poder sacar una identificación. ¿Y cuál es la ventaja que nosotros tenemos con esto? Que muchas veces cuando tenemos cuerpos putrefactos, ya se ve comprometido lo que son las muestras en tejidos. Posteriormente, todos los cuerpos putrefactos contienen inhibidores, los cuales hacen más difícil la obtención de un perfil genético. Asimismo, también tenemos pues muestras óseas, pero ¿cuál es la desventaja que tenemos nosotros con las muestras óseas? Que actualmente son difíciles de trabajar. A la fecha son difíciles de trabajar. El proceso para trabajar y sacar un perfil genético de una muestra ósea, hay veces que dependiendo pues cómo se encuentra el cadáver, cómo el lugar en donde se encontró, pues no se puede ver comprometido y podemos tardar de semanas hasta meses para poder obtener un perfil genético óseo. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos cuando tenemos cuerpos putrefactos, y es que tenemos larvas y estamos seguros que pertenecen a ese cadáver, como les digo, todo va a depender también del lugar de donde nosotros estemos colectando esas larvas, que tengamos toda la seguridad que realmente pertenecen a ese cadáver. Una vez que llegan igual a lo que serían, pues a un CEMEFO, ahí igual no podemos recoger cualquier larva que esté en la plancha. Tendríamos que ser muy certeros en que tienen que ser a fuerzas por eso de los orificios naturales que pertenecen al cadáver. En este estudio se fueron comparando con diversos kits que nosotros conocemos o diversos sistemas genéticos los cuales nos pueden servir. Aquí, en este estudio, con estos perfiles, se analizaron 21 marcadores, es decir, 21 regiones específicas que nos fueron marcando que pertenecían a ese individuo. Como les comento, o sea, prácticamente en este tercer estadio se pudo identificar a esta persona por medio de larvas, y si lo comparábamos con la muestra ósea con la que realmente era del cuerpo, pues era el mismo perfil. Igual tuvimos otro caso con otro sistema, porque no todas las procuradurías manejan el mismo sistema para análisis genético. Identifier prácticamente ya ahorita estaría como obsoleto en la parte genética porque solamente contaba con 16 marcadores, y entre ellos pues uno era menos, que era el del sexo, que era la melogenina. Entonces en este caso también lo hicimos para que cuando solamente tenemos 16 marcadores también nos podría servir. En el caso de cuando teníamos muestras en segundo estadio, pues como les comento, realmente la cantidad de ADN que recuperamos humano es muy pequeño porque las larvas apenas se están alimentando. Pero en algunos marcadores ya se ve la presencia pues alta de la gran cantidad que se puede tener de las regiones. Pero ya en tercer estadio se ve un poco el aumento
de estas larvas, pero todo va a influir. En el caso de este caso, pues las larvas prácticamente pues estaban muy pequeñas, las condiciones también fue en época de invierno, lo cual también se va a ver influenciado para que no tengan un desarrollo como es en la época de verano. Como les comentaba, hay muchos factores que influyen para el desarrollo y el ciclo de vida de estos insectos. Seguimos analizando más casos, porque en este caso fueron, pues prácticamente tuvimos ahorita el trabajo con 8 cadáveres. Igual, hubo unos cadáveres que fuimos viendo, unos en épocas de invierno, otros en épocas de calor. En este caso era un cadáver en época calurosa. Entonces podemos ver la gran cantidad de ADN y el perfil genético que obtuvimos. El de arriba, pues prácticamente la muestra de referencia del cuerpo putrefacto para hacer la comparación de los siguientes cuerpos. Aquí, estas regiones que nosotros estamos marcando son regiones que están en segundo estadio, pero con un equipo que se llama Minifiler, que es prácticamente para utilizar para muestras que están altamente degradadas. Estas muestras que están altamente degradadas es cuando ya, como les comento, pues las mismas condiciones del cuerpo no nos lo permiten. Igual seguimos viendo otro tipo de cadáver, o sea, son diferentes en los cuales prácticamente que se comprueba y podemos darnos cuenta pues que el perfil genético del cuerpo realmente corresponde pues al perfil obtenido de las larvas. Cabe mencionar que en las que siempre nos están dando mayor número son las de tercer estadio. En este caso se utilizó un kit solamente que es específico para el sexo masculino, porque solamente pues de las regiones Y. Y pues los hombres tienen un cromosoma que es el, como les comentaba, el XY, que es el que les da esa región. Entonces también hicimos la prueba si realmente solamente obtuviéramos de un masculino con este kit, que es prácticamente lo que nos sirve. Igual obtuvimos el mismo perfil, el que teníamos de muestra de referencia con el de las larvas. Para las regiones, hubo unas regiones en las que pues ya no se percató, pues no obtuvimos gran cantidad de perfil genético, pero pues se puede decir que prácticamente es el mismo perfil y que tenemos la identificación lograda también nada más por cromosoma Y. Bueno, y aquí si alguien tiene alguna duda o una pregunta. Recuerden levantar su manita si quieren hacer alguna pregunta, independientemente de presentarse. No, maestra, continuamos, por favor. Tengo una, soy Olivia Olvera. Maestra Erika. No, ¿Sí? porque no se presentó de dónde es. Soy de la Ciudad de México. Sí. Mi pregunta es en relación a este estado que usted está comentando sobre la descomposición del cuerpo y la presencia de estas larvas. El proceso de exhumación de un cadáver, dado que cambia, me imagino la temperatura que hay debajo de la tierra a poner el cuerpo en el proceso de exhumación, influye en la descomposición al mismo tiempo de las larvas y eso afecta el proceso de una nueva necropsia. Gracias. Mira, el mismo proceso, los insectos son prácticamente los insectos que llegan a los cuerpos, ya son muy específicos. Ellos ya están acostumbrados al cierto ambiente. Por eso es que como que los insectos, o sea, no hay como duda de saber cuáles son los insectos que van a llegar durante, así este cuerpo esté pues exhumado o inhumado en cierta cantidad, a cierta profundidad, porque prácticamente ahí podemos saber cuáles ya son los, ahí no se va a ver afectado. Una vez que nosotros lo sacamos, si no hay un debido manejo, o sea, obvio sí se va a ver como comprometido, porque a lo mejor las regiones en las que nosotros estábamos esperando que encontráramos esas larvas ya no se van a ver. E igual, si lo dejamos mucho tiempo a exposición, como te comento, los insectos son los primeros que debido a su olfato, debido a todo su
órganos sensoriales son los primeros que van a llegar. Entonces, en ese momento, si nosotros dejamos durante una exhumación el cuerpo expuesto, cabe la posibilidad de que lleguen otros dípteros, otros coleópteros, a invadir ese cuerpo que anteriormente ya tenía cierta entomofauna. Entonces, ahí sí se podía haber comprometido. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Tenemos otra manita levantada de Idania. Por favor, preséntate con nombre y el estado desde que te conectas. Hola, buenos días. Mi Buen nombre día. es Idania Rodríguez, de Estado de México. Y mi pregunta es, ¿cómo se da este proceso de putrefacción con respecto a las larvas cuando es muerte por sumersión? Gracias. Sí, mira, en el caso de cuando hay un proceso de sumersión, es muy difícil que nosotros logremos obtener una entomofauna o algunos insectos. Sin embargo, como te comentaba, hay larvas de la familia Sarcophagidae, las cuales han tenido una adaptación y una evolución que se dan en climas húmedos. Este tipo de larvas pueden ovopositar en lo que sería en regiones húmedas, así igual como mosquitos pueden ovopositar en el agua. Entonces, este tipo de moscas son las que van a ser específicas para el caso de que hubiera un efecto de sumersión. Y siempre igual, ellas van a buscar ese tipo de regiones, te digo, de orificios naturales. O sea, tú no vas a encontrar a la mejor larvas cuando una sumersión sobre todo el cuerpo. Pero al momento de hacer una necropsia, es muy posible que puedas encontrar en lo que son oídos, en lo que es orificio anal, este tipo de moscas que te digo que ya tienen como una adaptación para climas húmedos o regiones donde realmente el agua pues no les afecta, porque ellas literalmente pueden andar volando en una lluvia y no les pasa nada. Entonces te digo, son como ya cada una de las moscas, en este caso igual hay dípteros que son acuáticos, pero por lo general no hay un registro que todavía tengamos de dípteros ahorita, al menos aquí en México. Muchas gracias. Sí, perdón, coleópteros, ya me estoy confundiendo, ¿no? Coleópteros, algunas chinches, pero en el caso que sean así como en enfoque, que sería como forense, no hay un registro todavía, o al menos que yo conozca. Gracias. Sí. Bueno, y prácticamente, pues, igual creo que me fui muy rápido, pero yo quería darles como conclusiones, pues, lo que serían el uso de la entomología actualmente. Y prácticamente lo que yo les podrá decir es que como conclusión y lo que ahorita nos sirve y prácticamente es lo que se está llevando a cabo, es que con la entomología forense establecemos el sitio donde se llevó a cabo el fallecimiento, esto debido a la distribución geográfica del insecto o el artrópodo específico. Como les comento, aquí en México, Phoenicia sericata, que es la mosca verde, la vamos a encontrar prácticamente en todas las regiones. Entonces, es una mosca que, pues, aquí en México es prácticamente de ley que se va a encontrar. Asimismo, lo que es la Califora vicina, que es otra de las moscas comunes aquí en la región de México, igual son las más comunes. Entonces, todas estas moscas, pues prácticamente lo que nos van a dar, pues es que nos van a determinar dónde estuvo esta persona. Asimismo, podemos decir que la entomología forense identifica áreas de trauma y laceraciones sufridas en tejidos blandos, ya que estos son los sitios colonizados por los que principalmente los dípteros ovopositarán al momento de localizar al cadáver lesionado. Asimismo, ¿qué podemos sacar de la entomología forense? La presencia y ausencia de drogas y fármacos consumidos anteriormente por la persona acaecida, esto debido a los estudios de entomotoxicología. Igual vamos a analizar con técnicas moleculares para la identificación de insectos necrófagos encontrados en los cuerpos. Con esto a lo que me refiero es que también nosotros, el tener un registro de todos los insectos necrófagos que han sido encontrados, podemos determinar y regionalizar. Por ejemplo, eso sería muy interesante que gente que esté interesada en la entomología pudiera hacer un trabajo en Hidalgo y ver cuáles son los insectos que realmente pertenecen a esa zona.
porque no es lo mismo una región aquí en México que tenemos diferentes climas, los que nos podamos encontrar en el norte, los que nos podamos encontrar en el sur o en la zona centro, porque todo eso va a influir. Entonces, sí hacen falta estudios los cuales nos sirva para la identificación de todos estos insectos, y yo creo que con eso podríamos tener un registro que les serviría de mucho apoyo a todas las procuradurías para poder llevar a cabo, pues te digo, una mayor investigación y que nos sirva como apoyo y como herramienta para poder lograr la identificación. Asimismo, pues lo más importante y lo que yo considero que ahorita es como el plus que estamos viviendo en entomología forense, sería que la identificación de personas, ¿no? Y esto debido a que, como todos sabemos, ahorita México sufre una crisis forense, por así llamarlo, y que hay mucha gente desaparecida, y si nosotros podemos ayudar por medio de la entomología a identificar personas a partir de insectos que han sido encontrados y alimentados en los cadáveres a cuestión, pues yo creo que es algo muy valioso, ¿no? Y con esto yo quiero decir que queda comprobado, y yo estuve llevando a cabo este estudio y logramos identificar de esos cuerpos 10 cuerpos, prácticamente que el perfil genético era idéntico al de, pues, de la muestra ósea que fue recuperada y fue tomada como referencia para poder comprobar que realmente la entomología y el uso de larvas y de insectos sirven para identificar a una persona. Asimismo, pues nos ahorra tiempo. Yo siempre he dicho que mientras más rápido podamos realizar un estudio, pues mayor vamos a dar resultados a la gente y a las familias, que pues prácticamente son cuerpos que a veces son desconocidos, ¿no? El uso de la entomología principalmente se da en cuerpos pues que no han sido identificados, que han sido encontrados pues en otros lugares, en fosas, y pues que nos puede servir. Entonces, pues esto sería de mi parte todo. No sé si alguien quiere ahondar en un tema en específico, porque como les comento, creo que me fui muy rápido. Entonces, igual para dudas y preguntas, los que les haya quedado en algún, pues no sé, duda o inquietud. Vamos a levantar manitas, por favor, quienes tengan las preguntas que quieran formular respecto de esta brillante exposición de un tema tan interesante como es la entomología forense. Y además esa frase que está buenísima de Omar Hebert, está muy, muy buena. Pero a ver, levanten sus manitas si tienen alguna duda, que necesiten hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor. Ya tenemos varias levantadas, entonces comenzamos con Víctor. Sí, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor Francisco de Los Mochis, Sinaloa. Hola, Muchas buenos gracias días. por su ponencia, maestra. Excelente. Yo tengo dos preguntas, una relativa al proceso de campo. ¿Cómo es que, en este caso, un biólogo o un entomólogo se adhiere a la investigación durante el proceso? O sea, van al campo, son citados, están adscritos a las fiscalías, se les cita para que vayan a tal lugar donde se encontraron una fosa, o ustedes esperan a que llegue el cuerpo al área de la necropsia. ¿Cómo es que hacen ese proceso? Y la otra pregunta es relacionada con el territorio. Si se puede dar este proceso en la arena. Estas eran mis dos preguntas. Sí, mira, te contesto la primera. Actualmente, como les comentaba, tristemente, lo debo de decir, la entomología había sido olvidada. Hubo un tiempo en que realmente la entomología, yo te puedo, en mi experiencia, tengo más de 10 años trabajando en lo que es el área tanto entomológica como genética, y realmente la entomología pues estaba muy olvidada y nadie la tomaba en cuenta. Pero últimamente, debido a todos los avances científicos, ya que queremos que se haga como un estudio multidisciplinario para dar mayor certeza a todo lo que es lo forense, se fueron incluyendo las ciencias y entre ellas la entomología. Entonces ahorita lo que se hace es que en el caso de que tengamos cuerpos frescos, va a depender de cada una de las procuradurías y también del MP. Si el MP habilita y considera que es necesario que vaya un entomólogo para hacer tomas de muestra, lo va a hacer. Tristemente, te digo, aquí a nivel nacional, son muy pocas las personas o muy pocas las procuradurías que tienen entomólogos, porque no hay entomólogos forenses. O sea, mucha gente, por como es el tema, no le gustan los insectos, menos los gusanos, entonces no les gusta este tema y pues no hay. Entonces, los pocos que hay, pues
depende de que si te habilitan o no, puedes ir a la toma de muestra, pero principalmente se hace una vez que el cuerpo ha llegado al CEMEFO. Una vez que el cuerpo ha llegado al CEMEFO, pues se toma pues, el registro fotográfico y una vez se toma la muestra. Esa sería prácticamente es lo que se está llevando a cabo. Y en cuanto a la arena, en la arena vamos a encontrar principalmente lo que son los coleópteros, lo que son pues, los escarabajos que todos conocemos. Porque ahí, por el proceso, el tipo, la tafonomía que nos va a dar, o el mismo suelo, en este caso, o todo lo que tenemos, va a ser muy difícil que nosotros encontremos, como que los dípteros no son muy fan de estar en esos climas. Pero sin embargo, los coleópteros sí les gusta estar en climas más secos. Entonces ellos serían los primeros en llegar. En este caso serían los dermestidos, que ellos prácticamente, pues, la condición que daría un clima seco en arena sería pues algo más como momificado, corificado. Entonces, ese es el tipo de alimento que a ellos les gustan. En este caso serían coleópteros. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada, gracias. Continuamos con Citlali. Hola, buen día. Yo soy Citlali Huerta del estado de Veracruz. Respecto a la presencia de fármacos en los cuerpos, tengo una específico ¿qué tipo de fármacos son los que intervienen en la presencia o el crecimiento de las larvas? Y, por ejemplo, el uso de antidepresivos o ansiolíticos y los antibióticos, ¿afectan o no? Mira, muy buena pregunta, porque justamente también en el estudio tuvimos el caso de un cuerpo que fue de una persona, pues que llegó a un hospital, pero jamás fue reclamado. Esta persona estuvo mucho tiempo, un mes y medio, lo que nos comentaban, en el hospital con tratamiento médico. Cuando una persona llegó y se puso en lo que sería como durante el estudio se tomaron ciertas muestras para ver cómo se iban colonizando diferentes insectos. No llegó ninguno. O sea, ahí sí se ve muy afectado. Cuando una persona tiene alto grado de medicamentos o que estuvo medicada por mucho tiempo, como fue el caso de esta persona o de este cadáver prácticamente, no llegó ningún insecto. O sea, como que los insectos sí se ven muy afectados en este sentido. Igual lo que son las drogas, ahorita lo que se tiene como investigado, lo que se tienen en las investigaciones, pues se han llegado registros de cocaína, igual de todo lo que son anfetaminas, también se han tenido como presencia en algunas larvas, y lo que son cannabis. Son los que yo conozco y que hay investigaciones que se han hecho presencia y sí salen. Muchas gracias. Y de nada. Díaz Ortiz, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, para hacer tu pregunta? Hola, muy buenos días. Soy del Estado de México, Ortiz Díaz Antonio. Le agradezco que tenga en consideración tomar mi pregunta. Lo que pasa es que yo escuché que hace mención que las larvas sirven para identificar los cuerpos, pero también, aparte de identificar los cuerpos, me imagino que cuando destazan los cuerpos o los incineran, pueden quedar larvas, ¿no?, de esos residuos que puedan ayudar a identificar el tipo de ADN de la persona. No, mira, una vez que, bueno, en primera, no se podría incinerar el cuerpo, porque por ley está prohibido que un cuerpo que está como ante una investigación legal no puede ser incinerado. Entonces ahí no se podría ser incinerado. Y también, bueno, si referentes de que lo hacen, pues sería una persona externa o que fue la que cometió el delito y cometió una incineración, por así decirlo, es obvio que ahí ya no tendríamos ni la presencia de ningún insecto. Y aunque ellos llegaran, pues prácticamente no vamos a obtener nada. Lo que hace la diferencia de los insectos es que, te digo, ellos son los primeros colonizadores. O sea, esto nos va a servir cuando nosotros tenemos cuerpos frescos, pero que ellos van a llegar y que el mismo proceso de putrefacción los posee. O sea, prácticamente si nosotros ya tenemos, o sea, cuerpos quemados, cuerpos con ácidos o cuerpos como tristemente lo podemos ver en la realidad, pues prácticamente aquí sí la entomología forense no podría llevar a cabo, no sería una herramienta.
Ok, le agradezco mucho. Es bueno saber porque realmente pues las larvas, así como me dice, pues sí, el tipo de lugar donde viene y de donde el país que se regiona, ¿no? Y por lo de la delincuencia, que muchas veces el secuestro y que la gente aparece y los avientan en los canales, pues sí, eso me hace muy interesante saber. Sí, de hecho te digo, pues es muy común, ya resolvimos un caso así, que te digo que estaba en una región, o sea, solamente se tiene registro de ese insecto en esa zona, y o sea, te digo, ahí sí no hay duda de que el cuerpo fue removido, ¿no? Del lugar de los hechos, o sea, te digo, en unas partes va a ser una herramienta muy eficaz, pero en otra, como en estos casos, pues realmente no sería eficaz. O como le comentaba a la compañera que hacía la pregunta pasada, o sea, realmente nosotros cuando el cuerpo tiene muchas sustancias que a los insectos no les gustan porque a ellos nada más les gusta como lo carroñero, como toda la materia orgánica en descomposición, pero lo que es todos los químicos tampoco son muy, o sea, no muy fan de esos alimentos, pues no vamos a tener nada, ¿no? Entonces, en el caso de los cuerpos que incineran y ocuparon pues alguna sustancia inflamable o algo así, pues menos se van a acercar. Le agradezco. Sí, gracias por el interés. Si hay más preguntas, por favor, levanten la mano. Parece ser que ya... bueno, tenemos otra pregunta de Laura. Buenos días, Laura Márquez de la Ciudad de México. La pregunta es, ¿cómo, bueno, cuando ustedes hacen los perfiles genéticos de las personas, cómo le hacen para que no se confunda con la genética del insecto? O ya tenemos, por ejemplo, la referencia de cuál es el perfil del insecto, de cada uno de los insectos que encuentran, o cómo es que se diferencia. Gracias. Sí, mira, prácticamente los equipos o los equipos que nosotros usamos son específicamente para uso humano, para sacar ADN humano. No hay kits que nos indiquen a nosotros que realmente tenemos para animales, para insectos. No existen. Existen otras técnicas moleculares que sí nos pueden dar un perfil genético pues, de los animales, de insectos, pero todo lo que se ocupa en el uso forense es de uso humano. Entonces no se puede mezclar así mismo, o sea, el ADN de un animal no se puede mezclar con el de los insectos. Y como yo mencionaba, los insectos tienen en este caso los dípteros, tienen un sistema digestivo tan específico que ellos no producen amilasa. La amilasa es una sustancia que nos ayuda a nosotros a digerir, a poder echar a perder o poder, ¿cómo lo podría decir? Los alimentos, o sea, prácticamente los alimentos nosotros llevamos un proceso digestivo, pero los insectos no tienen esta pues sustancia, por así decirlo, o este químico que les ayuda. Ellos todo lo que tragan prácticamente, lo que tragan tal cual así lo agarran, así llega a sus estómagos, no lo digieren. Y entonces los equipos que nosotros tenemos jamás van a poder tomar en cuenta el ADN porque ellos nada más toman en cuenta el ADN pues humano, que es el que se va a encontrar de manera en sus estómagos, entonces no puede haber una mezcla humano-insecto. No sé si con Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, bióloga, por esta interesantísima exposición sobre la entomología forense, sus usos, su metodología y lo eficaz y eficiente que resulta para poder obtener indicios y evidencias que permitan establecer circunstancias en ciertos hechos, desde luego dándole prioridad a estos acontecimientos que tienen que ver con los crímenes, con las privaciones de la vida, por alguna u otra razón, los tiempos en que esta ocurrió, el área donde ocurrió y como usted lo ha señalado, poder distinguir inclusive a través de los insectos si es diferente el lugar de la comisión del hecho al lugar de intervención o del descubrimiento en el caso de un homicidio, pues del cadáver. Bióloga, muchas gracias y le pido... Muchas gracias a ustedes por la invitación y creo que me fui pues muy rápido, creo que
pues nos faltaba mucho tiempo aún, una disculpa en ese. No, está muy bien, no, estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Yo le pediría a nuestras compañeras y compañeros que le den las gracias como ya saben se tiene que hacer, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, excelente ponencia. Gracias. Qué breve, pero fue muy precisa, bióloga. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas maestra. gracias, muy interesante. Muchas gracias, maestra. Ponencia. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias, bióloga. Muchas gracias. Muchas Que sea la gracias. primera de muchas oportunidades de Gracias. poder Esperemos que así sea. partir de su conocimiento. Y bueno, Now, la siguiente sesión. La siguiente sería de acústica forense. Muy bien. Bueno, pues nos encontramos entonces, si así lo permiten, el próximo domingo con acústica forense. Que tengan un excelente inicio de semana y acuérdense que leer no duele. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Bióloga. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima semana.